¿Qué tal, amantes del deporte? Bienvenidos aquí a su tercer episodio de el famoso The Mama's Boys Show. Aquí en un programa en donde nosotros aquí los tres críticos del deporte vamos a estar platicando sobre ciertos temas. Hoy vamos a platicar de uno muy interesante que es un poquito personal. Va a ser una opinión que tenemos cada uno de nosotros. Pero bueno, empezando, yo soy Anuar el Pimpollo Pérez, bienvenidos. Y aquí le doy la bienvenida a mis colegas. Primero que nada, Alan Wolbur, ¿cómo estás, mi Alan? Bienvenido. ¿Qué tal, Anuar? Oye, pues muy contentos de acompañarte una vez más o de acompañarlos una vez más en este programa. Tema interesante, ¿no? Tema que nos llega justamente en el aspecto personal, en el aspecto pues, más íntimo del deporte. Y bueno, pues acá muy contentos de estar por acá. Perfecto, mi Alan. Pues bueno, aquí todos también preocupados porque todavía no está nada, no sabemos nada de los deportes, quién sabe cuándo vayan a empezar. Aunque parece que ya empezó hoy la Bundesliga, pero pues ya queremos americano, ya queremos béisbol, ya queremos básquetbol, hockey, ya estamos desesperados. Pero bueno, pues así es la historia. Bienvenido, mi Gerardo Wolbur, también aquí, gran colaborador aquí de nosotros. Y pues bienvenido, mi Jerry, aquí a tu programa. Muchas gracias, Anuar. Como dices, la Bundesliga empezó hoy, pero igual, sí, necesitamos más deportes. Y pues listo para aquí para platicar con ustedes de momentos que nos han marcado. Exactamente, pues como lo dice el buen Jerry, momentos que hemos marcado. Nosotros hemos sido fanáticos, yo creo que ustedes que nos están viendo aquí en su computadora, pueden acordarse de un momento importante que hayan tenido cuando ustedes vieron el deporte. Acuérdense que el deporte son de fanáticos, son de aficionados. No es como platicábamos en la mercadotecnia, no es como los consumidores que nada más buscas algo para satisfacer necesidades. Al contrario, aquí lo que buscamos son apasionamientos, son sentimientos, es una afición, un cariño a un deporte, a un jugador, a un momento histórico. Y aquí platicando nosotros estábamos viendo cuáles pueden ser los momentos importantes que podríamos haber visto. Ahorita me llegan a la mente muchos, a ver si ahorita se acuerdan, vamos a hacer como una lluvia de ideas. Me acuerdo, ¿se acuerdan de la Serie Mundial del 91 entre Bravos de Atlanta y Mellizos de Minnesota? Yo todavía me acuerdo cuando Dan Gladden anotó anotó la última carrera para quedar 1-0 en una de las mejores series mundiales. O Joe Carter, ¿no se acuerdan de Joe Carter en la Serie Mundial del, Claro, 90, contra los del Phillies. 93, exactamente, cuando le batió un home run a Mitch Williams, el famoso La Cosa Salvaje, para ganar el juego, el juego y darle otro campeonato a los Azulejos de Toronto. ¿Qué otros se acuerdan así que les llegue a la mente antes de ver lo que cada uno de nosotros tenemos? Yo recuerdo mucho, obviamente, el regreso de Boston de 3-0 contra los Yankees en la serie de campeonato del 2004, que vino justamente un año después que los Yankees lo sacaron en 7. Esas dos series fueron épicas. Yo recuerdo cuando perdió Boston en 2003, para mí fue particularmente doloroso, con todo y que mi equipo son los Piratas. Simpatizo mucho con los Medias Rojas ese año en particular. Me gustó lo que estaban haciendo y fue muy doloroso el home run de Aaron Boone. Un año después, pues se invierten los papeles, ¿no? Eso es interesante. Fíjate que ahorita que dices, Aaron Boone, otro momento importante, la verdad, me acuerdo que era la madrugada, yo estaba viendo la tele y en eso, hijo, le dije, pues a ver qué pasa con la Serie Mundial y pum, un home run de Aaron Boone que fue resultado de malas decisiones de Grady Little. ¿Se acuerdan cuando sacó a Pedro Martínez? Que Pedro Martínez estaba maniatando a todos los Yankees y lo sacó del montículo y fue cuando empezó toda la debacle de Boston y que acrecentó mucho más la famosa maldición del bambino, ¿no? Ese es un buen tema de debate. Perdón, ese es un buen tema de debate. Yo creo que lo dejó demasiado tiempo. Creo que lo debió sacar un bateador antes. Un día vamos a platicar de eso, ¿no? Estaría bueno un tema de estos porque sí, la verdad, fue interesante. Ahorita estábamos platicando que salió la película de Fever Pitch con Drew Barrymore y Jimmy Fallon, que exactamente explica todos los momentos previos a ese regreso de Boston. Yo los odio a morir, no me gusta para nada Boston, pero la verdad fue una proeza. A final de cuentas, una proeza regresar de un 3-0 en Boston, de un 3-0 en el 2004, y aparte poder levantarse de ese home run de Aaron Boone, ¿no? Aaron Boone que ahora ya es el manager de los Yankees. ¿Verdad, mi Alan? Sí, totalmente. Creo que, obviamente fue muy emocionante ver que ganaron la Serie Mundial después de
que eran 80 y tantos años de haberla ganado por última vez, pero pues el momento cumbre es esa serie, ¿no? Desde los cuadrangulares, el cuadrangular del Big Papi, Kurt Schilling con la calceta ensangrentada, y si no me equivoco, fue Johnny Damon o Mark Belger, no recuerdo, quien bateó un Grand Slam en el juego 7 y que con eso pues básicamente ya quedaron los Medias Rojas listos para disputar la Serie Mundial. Pues un gran recuerdo, ¿no? Un gran recuerdo aquí. A mí no me gusta mucho, pero bueno, qué digamos, ni modo. Pero un año antes con Aaron Boone, aunque desafortunadamente llegamos a la Serie Mundial y Josh Beckett pues nos hizo papilla y ganaron los Marlins, ¿no? Esa Serie Mundial del 2003. Tú, Jerry, ¿qué otro recuerdo te llega a la mente ahorita? Pues mira, para borrar lo que acaba de decir Alan, te recuerdo el home run de Jim Leyritz contra los Bravos para la primera serie de los Yankees en muchos, muchos años. En el 96. De acuerdo, Sí. me acuerdo, finalmente yo me acuerdo de esa Serie Mundial. Obviamente uno como fanático de los Yankees, a mí no me había tocado verlos ganar. Yo soy de los años 80, tú también, Jerry, y no nos había, tú que también que eres Yankee, perdón, y no nos había tocado. Los Yankees eran muy mediocres en los años 80. Y cuando ves que John Wetland, si no me equivoco, fue el que los maniató, ¿no? A los Sí. Bravos de Atlanta, Sí, en el 96. Y como dices, el home run de Jim Leyritz. ¿Y qué tal? ¿No te acuerdas cuando el Comepollos Wade Boggs iba corriendo con el caballo de la policía de Nueva York levantando la mano? Creo que fue un momento muy importante, ¿no? claro que sí. Lo único no tan padre, al menos yo también he seguido a los Yankees desde chiquito, es que fue la primera temporada sin Don Mattingly, que curiosamente jamás pudo haber sido campeón con ellos. Exactamente. Don Mattingly, el capitán, era de mis ídolos. Pero, así como dices, el primer año sin Mattingly, fue el primer año con Derek Jeter. Es decir, Correcto. entonces fueron esos momentos. Ahorita me estoy acordando de otros. ¿Se acuerdan del home run de Derek Jeter contra los Orioles de Baltimore en el 98, si no me equivoco? Que fue la El que mano de atrapa al Jeffrey aficionado. Meyer, ¿no? Sí. Que Me atrapa al aficionado. acuerdo ver a Tony Tarasco. ¿Se acuerdan de Tony Tarasco reclamando porque le pusieron? Y aparte fue muy obvio, la verdad es que sí fue muy obvio ese aspecto, pero bueno, fue parte de lo que hizo la ideología de Derek Jeter, Jerry. Sí, claro que sí. Sí, muy controversial esa jugada. Pero igual, cuando uno se acuerda de Jeter, se acuerda de esa y se acuerda de cómo olvidar también el out que saca en la serie divisional contra los Atléticos. Claro, que sacan a Jambi, ¿no? Si no me equivoco. Me parece que fue, ajá, Fue sí, a que Jeremy. completamente voltea a Jeremy Jambi. Sí, A Jeremy o a Sí. Jason, no me acuerdo. Creo que fue a Jeremy. Pero bueno, fue una jugada de Jeter pensándola bien, porque él ni siquiera tenía que estar ahí, fue por la bola, y finalmente pues se la lanzó a Jorge Posada y sacaron el último out, ¿no? Sí, cambia toda la serie. Incluso esa jugada sale en el intro de la película Moneyball. Exactamente, pues fue la época fue un año antes de que fuera esa situación de Billy Bean. Muy buena película. Por cierto, vamos a platicar de eso también después. Pero bueno, pues ahorita Todo caía podemos... a favor de los Yankees en ese entonces. Todo ¿Ande? caía a favor de los Yankees. Ok, Todos pobres los atléticos. votos, todo le favorecía a los Yankees en ese momento. Por supuesto, sí, o sea, Y no, eran un equipazo, o sea, hay que decirlo también. fue Pero una sí, dinastía. tenían mucha Ese tema fortuna. también hay que hacerlo. Ese tema es muy bueno para platicarlo en otro capítulo, ¿no? El famoso Four Core, ¿no? De los Yankees, que aparte pues tenían a muchísimos más. Me acuerdo a Tino Martínez, al elegante Paul O'Neill, ¿no? Pablo A Scott Posada. Brosius. Sí, 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 Incluso sí. me acuerdo que estuvo John Olerud, estuvo en ese aspecto. John Olerud estuvo algunos años ahí. Estuvo Dwight Y Gooden. obviamente, y ¿Mande? obviamente el staff de picheo, ¿no? Andy Pettit, David Cone, David David Wells, Wells, ¿no? Sí, Mariano Rivera de cerrador. Jim Abbott al principio. Jim Sí, Abbott, es era una un historia equipazo. interesante. Claro. Entonces, fíjense todas las historias que tenemos y que podemos platicar. Vamos a tratar de hacer nada más ahorita 3 para cada uno, porque si no nos vamos a quedar 4 o 5 horas platicando de esto. Entonces, pues empezando, yo les voy a comentar de... Ay, un segundo. Primero que nada, voy a ponerles un contexto interesante. Obviamente, aquí vamos a platicar de uno de los jugadores más importantes, no solo de los Yankees, sino de todo las grandes ligas, que era Lou Gehrig.
Lou Gehrig, un jugador que estaba dentro de la época de Baby Ruth. Entonces, eh, Lou Gehrig, uno de los grandes jugadores de la historia. A ver, ¿me puedes dar la Sí, historia con ahorita, Alan? Ruth Por y favor, con y Roger ahorita Maris. platicamos, por favor. Sí, Gehrig justamente sumó 2.131 partidos de manera consecutiva. Era el caballo de hierro del béisbol. Además, pues obviamente lo hizo en una época en la que las lesiones eran más complicadas, era más difícil regresar de una lesión, de algún problema físico. Y sin embargo, él estuvo ahí día tras día vistiendo la franela de los Yankees. Como bien mencionaba Noir, es uno de los jugadores más importantes en la historia del béisbol en general. Hay quienes lo colocan a él y a Joe DiMaggio, tal vez como los dos jugadores más completos, obviamente junto con Babe Ruth. Eh, pero bueno, los dos jugadores de posición más completos, porque lo mismo manejaban el guante que igual la madera. Entonces, él juega 2.131 partidos de manera consecutiva y durante mucho tiempo pareció que era una marca inquebrantable, que iba a durar hasta nuestros días y hasta que terminaran las grandes ligas. Simplemente era impresionante lo que él hizo dentro del diamante y bueno, pues además esta cuestión que en ocasiones también se le puede llamar fortuna, pero también la dureza de un jugador evidentemente jugó partidos lesionados, jugó partidos con dolor, hubo partidos con cansancio y él se mantenía dentro del campo. Entonces, pues simplemente era una de esas marcas que parecía en su momento que jamás iban a romperse. Pues sí, Alan, una disculpa a todos, tuve aquí una falla técnica, pero ya se arregló. Efectivamente, lo que estaba platicando Alan, el famoso caballo de hierro, ¿no? Lou Gehrig, 2.130 juegos jugados consecutivamente en una 31. época, pues, donde era muy difícil, había muchos problemas, muchas situaciones en los Estados Unidos para poder lograr ese récord. Ahora, como bien decían, es uno de los récords más fuertes, más impresionantes de la historia. Mucha gente creía que no se podía cortar o que no se podría llegar a romper este récord. Hasta que en 1983 llegó un novato llamado Cal Ripken Jr. Cal Ripken Jr. que aquí lo vemos, bueno, vemos que era un ícono de los Orioles de Baltimore. Él nació en una ciudad llamada Havre de Grace, que estaba a 40 minutos de Baltimore. Él siempre quiso jugar con los Orioles, él siempre quiso estar en ese equipo y finalmente lo seleccionaron en 1983 y en su año de novato queda campeón de la Serie Mundial. Un dato importante rápido de Cal Ripken Jr. es de que es el único de los pocos jugadores que estuvo bajo el mando de su papá fue el manager, Cal Ripken el papá, y finalmente también jugó Billy Ripken, su hermano. Es decir, eran 3 Ripken dentro de un solo equipo. Entonces, algo inédito, algo muy interesante. Sí ha habido muchas generaciones. Ahorita platicábamos de Aaron Boone. Aaron Boone tiene una generación de como cuatro Boones, pero en diferentes épocas. Nunca jugaron iguales. Por ahí me parece que Brett Boone y Aaron Boone sí llegaron a jugar juntos. Si no me equivoco, fue en Cincinnati y tal vez en Seattle también. Ok, pero como hermanos, aquí también, bueno, perdón, sí. Nada más los hermanos, aquí estaban jugando también con el papá como manager, ¿no? Igual, vamos a platicar de Ken Griffey Jr. y el papá, ¿no? Ken Griffey Sr., que creo que se alcanzaron a jugar una temporada, creo, la verdad es que no me acuerdo sí, bien. Sí, jugaron ahí juntos en los Marineros, un año creo nada más. Sí, en los Marineros, Rams, ¿no? Sí, no, en los Rojos de Cincinnati, si no me equivoco, no me acuerdo, la verdad. Oh. No, fue en los Marineros. En los Marineros, sí, fue en los Marineros. Entonces, eran cosas interesantes, pero bueno, el caso de Cal Ripken es que en septiembre de 1995, Cal Ripken quiebra ese récord que mucha gente no creía, que mucha gente pensaba que no se podía lograr. Romper el récord de 2.130 juegos y tener 2.131. Algo que, la verdad, vamos a hacerlo en cifras, son casi 18 años jugando diariamente 162 juegos. Es un récord que la verdad... ¿Mande, perdón? También hay que tomar en cuenta también que Ripken
No, la campaña del 94 solo se jugó la mitad y la campaña del 95 fue recortada justamente por esta huelga de jugadores que evitó justamente que hubiera Serie Mundial en 1994 y que en el 95 redujo, si no me equivoco, la temporada duró 142 partidos nada más. Exactamente, pero fíjense que ahorita que cuentas de lo de la huelga de las grandes ligas, empezó a tener una crisis muy importante ese organismo por justamente esa situación. ¿Y qué pasa? Gracias a lo que está haciendo Cal Ripken en el 95, le devolvió la integridad al béisbol, le devolvió una alegría a todos los fanáticos después del trago amargo que pasó en el 94 con la famosa huelga y como dices que también afectó en la temporada del 95. Incluso hay una leyenda urbana que dicen que Cal Ripken Jr. estuvo a punto de no llegar a un juego porque cuenta la historia que el actor Kevin Costner, como saben, Kevin Costner, uno de los grandes histriones que hace muchísimas películas de béisbol y sobre todo fanático de los Tigres de Detroit, cuenta la historia que estaba que Cal Ripken Jr. lo encontró en la cama con su esposa. Es una leyenda urbana. Y que se pelearon y que finalmente hablaron a los Orioles y dijeron que suspendieran el juego, que dijeran que no había luz, que había un problema de electricidad en el estadio y se suspendió un juego. Es una leyenda urbana, la verdad es que no sabemos, pero bueno, entra dentro del mito, ¿no? De lo que pasó en ese juego de septiembre del 95. ¿Por qué es importante? A mí me gustó mucho, se los comento porque yo recuerdo que venía saliendo de la secundaria y finalmente me puse a ver la tele y me quedé ahí viéndolo. O sea, yo tenía que hacer varios trabajos, tenía que ir incluso me acuerdo que tenía que ir creo que el Palacio de Bellas Artes, a hacer un trabajo de música o algo así, y no lo hice porque me quedé viendo esto. Y fue de las grandes cosas, de por sí yo siempre he sido enamorado del béisbol, y fue algo que realmente me llamó muchísimo la atención y que me hizo enamorarme más todavía del deporte y ver a alguien como ídolo, ¿no? Alguien que imagínense, 18 años seguidos, jugar 162 juegos, a excepción del 94 y del 95. Bueno, sí, del 94 y del 95, pero aún así, tener ese récord. Mucha gente luego habla sobre Brett Favre, ¿no? Brett Favre es el Cal Ripken del fútbol americano. Obviamente son cosas diferentes, ya platicaremos en su momento de Brett Favre, pero sí creo que 18 años jugando diario, un deporte que a lo mejor mucha gente piensa que no se exige mucho, pero que sí efectivamente te puede lastimar o puedes tener algún problema, pues sí es algo muy valioso. Finalmente, nada más les voy a poner aquí en lo que platican. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena mi elección de este momento? Septiembre 6 del 95, para quedar claros. ¿Qué opinan ustedes de este momento histórico? No solo para el béisbol, sino para todos los que vivimos en esa época. Sí, como bien mencionas, un momento histórico. También las grandes ligas estaban en una crisis, eso es un hecho. Y creo que hubo dos aspectos importantes justamente en 1998 que volvieron a poner en el mapa a las grandes ligas como uno de los deportes predilectos para los estadounidenses. Uno es justamente Cal Ripken y el otro es la carrera de cuadrangulares entre Sammy Sosa y Mark McGwire. Pero el punto principal sobre Cal Ripken es que además era un caballero dentro del campo, respetado por todos, no se le veía desafiar o pasarse por encima de las reglas del béisbol, que en este entonces también empezó a suceder. Era alguien que tenía mucho respeto por la historia del juego, por el deporte en sí, y creo que no hay una sola persona que no se haya alegrado por lo que hizo en ese momento, ¿no? Por sumar los 2.131 partidos de manera consecutiva. Así, tú mi Jerry, ¿qué opinas del famoso caballo de hierro moderno, ¿no? Como le llaman. Sí, todo un caballero, como decía Alan, incluso ha criticado a los Astros ahorita que salió el escándalo del robar señales, dice que, me parece que él hizo un comentario de que no lo hubieran permitido los pitchers en su época, que hubieran lanzado duro y a la cabeza y para sentar
a la señal de que no iban a dejar que se robaran las señales. Y muy bueno en algunos equipos de los Orioles que la verdad, después del campeonato que tuvieron, decayeron mucho. Y y él era el símbolo de ese equipo. Ah, así podemos recordar a varios jugadores que han sido símbolos de equipos no tan buenos a lo mejor. Tal vez, no sé, Butkus en los Osos de Chicago, de los, de los 60 me parece que era. Así jugadores que son, los equipos son recordados más que nada por ese jugador, porque realmente si no fuera por ellos no pasaba nada con esos equipos. Sí, por supuesto. Ahora, Cal Ripken fue una rareza, ¿no? Toda su carrera con los Orioles de Baltimore. Entonces, es algo que ya no vemos tan seguido. El último creo que ha sido también siempre en su equipo fue Derek Jeter, ¿no? Curiosamente los dos paradores en corto. Eh, Sí, correcto. Y ahorita también está la controversia en ese sentido en NFL porque Aaron Rodgers era otro de los jugadores que se pensaba que podía terminar así y dado que ahorita draftearon un quarterback, justo hoy mismo dijo que, bueno, no recuerdo si fue hoy o ayer, pero pues que esa posibilidad ya quién sabe si en realidad se dé de que él se retire con los empacadores. claro, sí, pues, esperemos. La verdad es que eso es muy bonito estar viendo jugadores que se queden con el equipo, ¿no? Al final de cuentas, son pocos los casos, pero por ejemplo, Baltimore es la ciudad de Cal Ripken, o sea, no hay nadie más, él es el alcalde de Baltimore. Y todo esto, repito, ayudó mucho, como dice Alan también, a que volviera la grandeza del béisbol en los Estados Unidos, ¿no? Tener esos héroes. Acuérdense que los deportes siempre son de héroes. Entonces, bueno, yo creo que es un evento súper importante. A mí me llamó mucho la atención. Me encanta recordar estas escenas que yo pude ver en televisión. La verdad es que somos afortunados de poder ver esta situación. Yo no creo volver a ver esto en lo que me queda de vida. No me acuerdo quién es el que le queda más cerca a Cal Ripken, pero pues para nada. O sea, no. Es un deporte todavía, o es una época muy diferente en la cual yo no creo que alguien llegue a corromper ese récord. ¿Ustedes qué opinan en esta situación? Totalmente, y más porque ahora se cuida mucho a los jugadores, a la carga que lleva cada jugador en todos los deportes realmente. Pero en el béisbol lo vemos incluso hasta con los conteos de picheo, ¿no? De repente llegan a 100 lanzamientos y en automático salen con la grúa, ¿no? Ves que se acercan a 90 y ya luego se para el pitcher, bueno, los relevistas a calentar. Lo mismo pasa con los jugadores. Hoy lo vemos en la NBA, por ejemplo. Hay muchas críticas hacia las grandes estrellas porque de repente Steph Curry o LeBron James se toman un par de partidos libres. O es algo que antes no sucedía, que antes los jugadores estaban ahí partido tras partido, estaban en el campo. Y eso sucedió justamente con Cal Ripken. Bien mencionaste que pasaron muchísimos años, pasaron 15 años, si no me equivoco, para que pudiera romper la marca. Todavía estuvo en activo eh, mucho tiempo más. De hecho, él termina con 2.632 partidos de manera consecutiva y la racha se rompe porque él borra su nombre del line-up oficial diciendo, yo no quiero que el manager tenga la presión de estarme jugando para que mantenga el récord, para que siga sumándole al récord. O sea, yo le quito la presión al manager, que él decida si yo realmente debo estar en el campo o si tengo que empezar desde la banca, que además es un gesto que habla de la grandeza de este jugador, ¿no? Sí, fíjate, le voy a decir, yo tuve la oportunidad de conocer a Cal Ripken, incluso aquí voy a poner mi fotografía que tuve con él en el año 2004, y un personajazo. La verdad es que un apasionado del béisbol, eh, tiene, una, tiene una academia en Maryland, en donde se puede, en donde él ayuda a la gente a que conozca este deporte tan bello. Pero bueno, pues vámonos Y con... contrasta con, perdón, solo ¿Sí? por último, contrasta con la filosofía de algunos deportistas de hoy en día. Hoy un beisbolista de los Nationals, no me acuerdo bien quién fue, pero dijo que incluso que él, ahora que está lo de la pandemia y que la temporada va a ser recortada,
él no va a jugar si no se le paga el sueldo íntegro de la temporada completa. Y Nolan Arenado y Bryce Harper apoyaron esa postura. A Blake Snell, ¿no? Si no me equivoco era. Blake Snell, exacto. Sí, Sí, algo que seguramente Cal Ripken jamás hubiera dicho algo así. exactamente. Él era mucho por amor al juego. Pero bueno, pues vámonos aquí al siguiente. Aquí, Alan, explícanos tu momento importante. Bueno, esta fue la final de la NCAA. Tengo que aceptar que a mí me gusta mucho el básquetbol, pero tiendo a simpatizar más con el básquetbol colegial que con la NBA. La locura de marzo es justamente eso, es una locura. 68 equipos, todos peleando a eliminación sencilla por el título. Eh, y pues en el 2010 se dio el típico caso de David contra Goliat. Butler, una universidad pequeña de alrededor de 4,000 estudiantes que en Indiana, llegó al Final Four y en la final se medían ante Duke, ante los Diablos Azules del coach Mike Krzyzewski, quienes son, sobra decirlo, el equipo, pues no sé si el más tradicional, porque existen otros equipos con mucha tradición también, pero han sido una planadora durante los últimos 20 años, son un programa completo, son un programa que ha trabajado muy bien, consiguen año con año algunos de los mejores reclutas del básquetbol de high school, de la preparatoria. Y bueno, en este caso se midieron ambos equipos en la final. Y fue un partidazo. Yo recuerdo que fue un partido muy tenso. Ningún equipo lideró por más de 6 puntos durante todo el juego. En algún momento Duke extendió a 5 puntos la diferencia. Quedaban alrededor de 4 minutos y Butler volvió a recortar el partido. Y finalmente quedaban, si no me equivoco, 12 segundos eh, cuando Kyle Sube con un jugador de Duke, Brian Sube, perdón, fue a la línea de tiros libres, perdón, 3.6 segundos quedaban. Brian Sube va a la línea de tiros libres, emboca el primero, falla el segundo y entonces queda el balón y si gustas, Amar, podemos ver el video. Okay. Aquí tenemos justamente el segundo tiro libre de Subek. Gordon Hayward toma el balón y saca este tiro prácticamente de media cancha. El balón pega en el tablero, rebote en el aro y agónicamente bota hacia afuera. Al final Duke consigue el título, pero fue tal vez la final más tensa que haya visto y creo que fue un momento, pues para los que no le vamos a Duke, que creo que en ese momento era prácticamente todo Estados Unidos, fue un momento duro, pero fue una final totalmente emocional. Recuerdo que vi el partido y en cuanto terminó me sentía drenado, sentía que ya no tenía absolutamente nada de energía, de la tensión que se vivió durante el juego. Hay que mencionar también que Butler era dirigido por Brad Stevens, quien ahora es el coach de los Coach de los Celtics de Celtics. Boston. Jerry, seguro tú también recordarás el partido Sí, sí, de sí, manera sí, grata. memorable. Hayward me parece también está en los Celtics, ¿no? Es correcto. Es correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí, un partido de ida y vuelta, pero muy cerrado. Y si también no me falla la memoria, Butler después llegó a otra final al año siguiente, ¿no? Así es, contra Yukon, que en ese entonces era liderado por Kemba Walker, quien justamente está en los Celtics de Boston. Kemba Walker en los Celtics de Boston, pero que empezó en los Bobcats de Charlotte. Es Cuando correcto. el equipo todavía era bueno, todavía eran los Bobcats, el equipo de Michael Jordan, pero como dueño.
Así es, ahora pues ya son otra vez los Hornets, los avispones. Y sí, pues era, fueron 2 años consecutivos en los que Butler se, se puso la zapatilla de Cenicienta y realmente sorprendió a propios y extraños. Habíamos visto universidades pequeñas llegar al Final Four incluso en ese momento, pero creo que ninguna había estado en el juego en la por el final. campeonato en mucho tiempo y pues mucho menos tan cerca de ganarlo. Realmente fue un juego muy emocionante. Por ahí se comenta que había una falta ahí, una pantalla moviéndose en el medio campo, pero simplemente fue increíble. Yo no recuerdo hasta ese momento una final eh, tan intensa como la que se vivió en 2010. Sí, la verdad es que el básquet colegial sí tiene esa particularidad de, al ser un torneo de, antes era de 64, ahora ya pues metieron ahí unos juegos adicionales de primera ronda, entonces 68 equipos en un torneo de eliminación directa se tiende a tiende a haber partidos bastante emocionantes y a verse el contraste entre escuelas grandes contra algunas de las escuelas pequeñas que a veces llegan. El momento que yo escogí también va relacionado a una final de básquet colegial. Esta fue en 1993 y ahí se enfrentaron dos equipos más equitativos en cuanto al tamaño de la universidad. Y tal vez no en la historia, porque Carolina del Norte es clásico en básquetbol, le salió Michael Jordan, James Worthy, muchos jugadores más. Y Michigan ha tenido algunos buenos años, pero es principalmente una universidad que su equipo fuerte solía ser el de fútbol americano. Pero esa generación en particular de Michigan tenía mucho talento y también mucho carisma. Incluso fueron apodados los Fab Five porque eran jugadores muy estrafalarios, usaban los shorts hasta pues muy abajo de la rodilla, parecían pantalones, pero holgados, y tenían mucho talento. Ahí jugó Chris Webber, Jalen Rose y Juwan Howard, entre otros. Y la jugada que estamos viendo es el tiro libre al final. Ahí va ganando Carolina 73-71, recupera el balón Michigan, Webber toma el balón, dribla para buscar la canasta del empate o del gane y llega a la esquina y voltea y pide tiempo fuera. El problema es que Michigan ya no tenía tiempos fuera, entonces el reglamento dicta que esa es una falta técnica. Carolina del Norte metió los tiros libres y terminó ganando el partido 73-71. Weber pues fue criticado porque él y su coach, porque pues se supone que debes de saber cuántos tiempos fuera tienes y más en una situación así donde quedan pocos segundos y vas por la canasta del gane. Y este partido fue en 93, yo era pequeño, pero lo tengo muy presente porque eran dos equipos con estilos contrastantes y el partido también fue un clásico. En Estados Unidos se habla mucho de este juego. Incluso hay muchas teorías después de lo que sucedió en ese encuentro. Hay quienes dicen que en efecto el coach les dijo que no pidieran tiempo fuera. Eh, a mí me parece, y que creo que a mucha gente también, me parece que Weber, después de ganar el rebote, él camina, o sea, me parece que esa era una violación del tamaño del estadio, antes incluso de que pidiera el tiempo fuera. Pero sí, obviamente, pues le genera una mística, porque además este equipo pues termina con las manos vacías después de llegar justo a 2 finales consecutivas. Un año antes habían perdido con Duke y bueno, en esta ocasión pues con el error de Weber parecía por ahí que podían empujar el partido a tiempo extra o incluso ganarlo en la última jugada del partido. Sí, de acuerdo. Este,